19, versículo 1. Ahí estamos, hermanos, dice la palabra de Dios. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como peregrino en los lados del monte de Efraín, el cual se había tomado mujer concubina de Betlem de Judá. Y su concubina adulteró contra él y fuese de él a casa de su padre, a Betlem de Judá. Y estuvo allá por tiempo de 4 meses. Y levantóse su marido y siguióla para hablarle amorosamente y volverla, llevando consigo un criado suyo y un par de asnos, y ya le metió en la casa de su padre. Y volviéndole el padre, la moza salióle a recibir gozoso, y detúvolo su suegro, padre, la moza, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y reposando allí. Y el 4.º día, como se levantaron de la mañana, levantóse también el levita para irse. Y el padre de la moza dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Versículo 6. Y sentáronse ellos 2 juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la moza dijo al varón: yo te ruego que te quieras quedar aquí esta noche y alegres tu corazón. Levantándose el varón para irse, el suegro le constrilló a que tornase y estuviese ahí la noche. Y el 5.º día, levantándose de mañana para irse, dijo el padre de la moza: conforta ahora tu corazón. Y habiendo comido ambos a 2, detuviéronse hasta que ya declinaba el día. Levantándose luego el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la moza, le dijo: y aquí el día declina para ponerse el sol, ruégote que os estéis aquí la noche. Y aquí el día se acaba, ven aquí la noche, para que se alegre tu corazón. Y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino, y llegaréis a tus tiendas. Pues el hombre no quiso quedar ahí la noche, sino que se levantó y partió. Y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos aparejados y con su concubina. Estando allí junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que tengamos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, antes pasaremos hasta Gaba. Y dijo a su criado: ven, lleguemos a uno de estos lugares, para tener la noche en Gabá o en Ramá. Pasando pues caminaron, y púsoseles el sol junto a Bajab, que era de Javín, y apartándose el camino para entrar a tener allí la noche en Gabá. Y entrando, sentáronse en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y aquí un hombre viejo, que a la tarde venía del campo de trabajar, el cual era del monte de Efraín, y moraba como peregrino en Gabá. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel viajante en la plaza de la ciudad, y dijo: ¿a dónde vas y a dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Betlem de Judá a los lados del monte de Efraín, de donde yo soy, y a partir hasta Betlem de Judá, y voy a la casa del Señor, y no hay quien me reciba en casa. Aunque nosotros tenemos paja de comer para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para tu sierva y para el criado que está con tu siervo, de nada tenemos falta. Y el hombre viejo dijo: paz sea contigo, tu necesidad toda sea solamente a mi cargo, con tal que no tengan la noche en la plaza. Y metiéndolos en su casa, dio de comer a su asno, y ellos lavaron sus pies y comieron y bebieron. Y cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres que aquella ciudad, hombres hijos de Balial, cercaron la casa y batían las puertas, diciendo al hombre viejo dueño de la casa: saca fuera al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Hasta ahí. Señor, una vez más te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gloria y honra, Señor. Guarda y bendícenos, Señor. Que tu palabra sea bendita para nosotros, fresca, como el pan que desciende del cielo, el maná, a cada día, Señor. Un pan, una porción de tu pan nueva, Señor, para ser bendecidos por tu palabra. A ti sea toda la honra y la gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Leí una larga porción, hermanos, por la simple razón de que es importante que entendamos esta historia. Un hombre levita del monte Efraín decidió, hermanos, dice la historia, primero empieza diciendo que tuvo una concubina. Una concubina. El rey David, los reyes tuvieron concubinas y tuvieron esposas, ¿verdad?
La esposa era la esposa del rey, del hombre. La concubina era solamente una mujer que no era su esposa, sino que era una mujer que tomaba, que era dueño de ella. Los reyes tenían concubinas con las cuales tenían hijos, pero no eran consideradas esposas. Este hombre toma una concubina, no su esposa, sino una concubina. Y la palabra de Dios nos enseña allí, hermanos, que la concubina adulteró contra él. O sea, lo engañó, se fue con otro hombre. Y él, cuando ella hizo eso, se fue de él y se fue a la casa de su padre. Y dice la palabra que este hombre, le dice que era viejo, pero me imagino que era más mayor que ella. Fue a la casa de donde ella estaba, la casa de su padre. Y era hombre rico, tenía dinero. Por eso dice que no tenía necesidad. Era un hombre mayor y hombre rico. Y la concubina, me imagino que era más joven. Y su padre, pues tenía dinero, pero no mucho. En aquellos tiempos, en la antigüedad, aprendan esto, experiencia e historia. Todavía existe en las partes de árabes, los países árabes, que cuando un hombre quiere casar con su hija de hijos, con un hombre, que sus padres sean de dinero. ¿Verdad que sí? No sé si se acuerdan de una historia muy conocida. Hicieron un documental de una jovencita que sus padres le habían conseguido un hombre con quien casarse, un hombre mucho mayor que ella. Ya tenía mujer, podía tener más mujeres. Y sus padres no querían casar con ella, a su hija, porque era costumbre casarlas con hombres de dinero, no tenían mucho dinero ellos. Pero ella estaba enamorada de un jovencito de su edad que era pobre. Y ella huyó de la casa de sus padres para ir a casarse con el muchacho, para casarse con el muchacho. Y eran pobrecitos ellos. Pero a ella no le importaba vivir pobre. Ella tenía el amor que era de su vida, con quien amaba. Pero resulta que el padre, engañándola, la hicieron volver, que dijeron que viniera por sus cosas para despedirla bien. Ella fue el padre y el tío, e intentaron matarla, asesinarla. Le dieron un balazo, según en la cabeza, pero ya la había apuñalado y la habían dejado por muerta. Y el tío le dio el balazo de gracia, pero como era de noche, no le dio el balazo en la cabeza y la dejaron en el río por muerta. Y ella sobrevivió. Y fueron a la corte para echarlos a la cárcel, al padre y al tío, por intento de asesinato con su propia hija. Pero los mismos de la corte y los mismos de la ciudad rogaban a la muchacha y amenazaban al abogado que venía de una ciudad mayor, más grande, no del pueblito ese, que se fuera de allí o le iban a atentar contra su vida, y a la muchacha que mejor quitara los cargos de su padre y su tío. Y no le hacía nada. Aún el mismo juez y las mismas cortes le aconsejaron a la muchacha que siguiera el consejo de la gente, porque si no la iban a vituperar, donde la miraran los dueños de tiendas no le iban a vender comida. Fíjese, dándole lugar al padre y al tío de atento de asesinato contra la hija. Qué feas costumbres, ¿eh? Qué feas costumbres. Es un menosprecio contra la mujer. ¿Usted cree que Dios menosprecia a la mujer? ¿Verdad que no, hermanos? Y lo voy a demostrar con la palabra de Dios, porque algo me mostró el Señor oyendo esta historia. Porque en esta historia se trata, porque si vemos la palabra de Dios, la concubina adulteró contra él. Es muy fácil juzgar a la muchacha, es muy fácil juzgarla de adúltera, de volada, de perversa, de cochina. Se fue a meter con otro hombre que no era el de ella. Es muy fácil juzgarlo de esa manera, muy fácil, y muchos lo hacen. Pero el Señor ahí lo dice, sí, el Señor lo dice, pero el Señor cuenta, y algo aprendí, hermanos, del Señor. La palabra, nos guste o no, a mí no me importa quién diga que no es cierto esto, pero reto a cualquiera que venga a hablar conmigo si no es cierto esto. La palabra de Dios tiene dos caras: la cara del hombre y la cara de Dios. Las historias que están aquí escritas tienen escritas la cara de la versión del hombre y la versión de Dios. Por eso hay tanta confusión en la palabra de Dios. Por eso hay tanto religiosismo y liberalismo. ¿Por qué? Porque son escritas por hombres. Sí, son escritas por hombres inspirados por Dios. Pero tenemos que entender que no la versión del hombre
no necesariamente es la correcta. ¿Cuántas cosas ha hablado el rey David y otros hombres de Dios que estaban mal? Y ahí están escritas. Hablaron ahí hombres y dijeron así es, y así era. No, no era. Pero ¿por qué Dios lo pone ahí? Porque Dios quiere que aprendamos a ver las dos caras de sus palabras. La historia de su palabra. La historia que los hombres cuentan y la historia que Dios nos muestra detrás de esas palabras. Por eso la palabra de Dios tiene que haber revelación de Dios. Si fuera simplemente palabra de Dios, no necesitáramos revelación. Pero fue escrita por hombres. Y luego la inspiración de Dios no es simplemente entender lo que ahí dicen por la palabra. Dice que tal, dijo Mateo, que el escritor del libro de Mateo, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y ellos interpretan la escritura como el hombre la escribió, a su manera, a la manera del hombre. Pero detrás de esas letras hay una inspiración, una revelación de Dios. Y no cualquiera lo entiende. Mayoría del cristianismo no lo entiende. Nomás para que vean. ¿Por qué? Porque lo que habla el hombre y lo que está detrás de lo que habla Dios es otra cosa. No quiero descreditar a aquellos hombres de Dios. No. Ellos hablaron las cosas que vieron y que entendieron. Que vieron y explican de esa manera que Dios les dio a explicar. Más y mayormente, todas las historias que están en el Nuevo Testamento explican cómo ellos vieron y cómo ellos percibieron. Y también en el Antiguo Testamento mayor, cómo ellos entendieron. Les voy a mostrar un ejemplo. La palabra de Dios, sabemos, usted sabe la diferencia entre una esposa y una concubina, ¿va? Cuando este hombre dice la palabra de Dios, ahorita vamos a entrar a ese detalle. Quiero que se graben esto en su mente, hermano. Concubina, esposa y concubina, ¿va? Que no es lo mismo, ¿va? Ahora vamos a entender esto. No es lo mismo, mire, con esto les voy a dar a entender todo. No es lo mismo, hay una diferencia aquí, ¿eh? Esposa y concubina no es lo mismo para nosotros, pero para Dios es lo mismo. Es lo mismo. Ahí está la diferencia y lo voy a demostrar con la palabra del Señor, hermanos. Pero antes, grabes ese detalle que quiero seguir la historia. Nos quedamos en el versículo 21. No, en el 22. Que cuando este hombre, su concubina, pongamos atención, su concubina lo engañó, se fue a la casa de su padre, y lo dice la palabra de Dios que el hombre mayor fue a la casa de su padre y dice que siguióla. Fíjese cómo dice. Veamos en el versículo 4. La concubina se fue con otro hombre y luego lo dejó y se fue con su padre. Pues no era su esposa, era su concubina. Pero fíjese cómo dice la palabra de Dios. Y levantóse su marido. Levantóse su marido. Ay, ahora sí es esposo. Y luego dice, y siguióla para hablarle amorosamente y volverla llevando consigo un criado. Él fue, después de que esa mujer lo engañó, se fue con otro. ¿Se acuerdan la historia que vimos ayer, anoche, caso de la vida real? Que el hombre ese le gustaban los niños y la mujer lo dejó por otro, porque no le hacía caso a ella. ¿Se acuerdan? Entonces, historias así que marcan, no justifica la situación de la mujer dejarlo, pero sí abre la mente a qué está pasando. ¿Por qué la mujer concubina lo va a dejar al hombre que tiene dinero? Y luego dice la palabra de Dios que volvió a hablarle amorosamente para llevársela. Dice que volvió a hablarle amorosamente. Quiere decir que, hermanos, quién sabe si estaban realmente enamorados de esta mujer. Y nos vamos a dar cuenta por causa de la historia, que alguien que ama a una mujer no le hace lo que este hombre le hizo a esta mujer. Dice la palabra de Dios que cuando él fue con el hombre aquel, con el suegro, y el suegro lo quiso mucho.
quédate otra noche, y otra vez, y quédate, y le hizo caso, y ahí estaban en fiesta, y fiesta, y fiesta, y al último ya no le hizo caso, y mejor se fue. Y cuando llegó, nadie los quería atender, nadie los quería recibir. Y en aquel tiempo era muy raro que alguien no te recibiera en casa, por la simple razón de que hay costumbres, todavía en países árabes, donde llega un visitante y ellos lo cuidan. Y ellos lo cuidan y nadie les puede hacer daño, porque son su visita. Los cuidan. Pero entiendamos esto, es una costumbre muy antigua. La hablamos viendo, está todavía en países árabes y la estamos viendo en la palabra de Dios. Ahora imagínense que este hombre, este viejo, nadie los quiere recibir. A este hombre, disculpe, antes de que llegara el viejito a llevarlos a su casa, nadie los quería llevar a su casa. ¿Por qué? Ahora, hay una historia antes en la Biblia, se lo dejo de tarea, de un hombre levita que salió de su tierra. Era un levita también. Este hombre era levita, otro levita. Y la palabra de Dios menciona esta historia antes de mencionar esta historia por una razón. Quita el papel. Menciona la historia de un levita antes de esta historia de este levita, de otro levita. Y podemos decir, ¿qué tiene que ver la historia antes? Tiene mucho que ver, porque hay una historia antes, en un capítulo antes, de un levita que salió lejos y había un hombre que su mujer le había dado mucho dinero, su madre le había dado mucho dinero a un hijo para que le hiciera una estatua, un ídolo de mucho dinero. Y el hijo lo hizo porque era bueno para hacer eso, y su casa hacía puros ídolos, vendía, yo creo, imágenes. Y un día, y caminando el levita, una historia antes de esto, un tiempo antes, el levita ahí caminando, y aquel hombre lo vio al levita y le dijo, ven, quédate en mi casa, y se quedó en su casa igualito, le dio de comer y todo, y luego le dijo, quédate conmigo como sacerdote, no te va a faltar qué comer ni qué vestir, aquí vas a vivir, yo te voy a pagar cada año tanto dinero. So, el hombre se quedó ahí. Y cuando los de Dan, la tribu de Dan, de los israelitas, salieron para conquistar tierra, y vieron una tierra que estaba expuesta, que no tenía ejército, que no tenía que los defendiera, y estaba lejos de otras tierras, sus vecinos, nadie que los defendiera muy cerca. Y ellos fueron a espiar, 5 espías, para tomar posesión de esa tierra. Y llegaron a la casa de ese sacerdote de ídolos. Y ahí estaba ese hombre, el dueño de la casa, y el sacerdote era el levita que se quedó ahí, porque lo puso como sacerdote. Y los 5 espías le dijeron al sacerdote, pide a Dios por medio de los ídolos si hemos de ir a conquistar esa tierra. Y él les dijo, vayan y conquisten esa tierra. Y fueron y conquistaron la tierra, y la tierra fue de ellos. Y cuando regresaron, te quedaron tan contentos que llegaron y se llevaron la imagen. Fueron a la casa se llamaba Miqueas, ese hombre. Fueron a la casa de Micas, se llamaba. Fueron a la casa de Micas y no estaba Micas en su casa, nomás estaba el sacerdote. Y llegaron y entraron como quisieron y tomaron la imagen y se la llevaron con ellos. Y el sacerdote, el levita, le dijo, hey, ¿qué están haciendo? ¿Por qué se lleva la estatua? Y le dijo, hey, vente tú con nosotros. Tú estás viviendo con un hombre que quién sabe, aquí solo, con un hombre en su casa, aquí en un monte. Y tú vente con nosotros y vas a vivir para el pueblo. In other words, vas a venirte a vivir donde te vamos a pagar más, donde vas a ganar más dinero, vas a estar mejor. Y ese levita, ¿qué hizo? Se fue con ellos. Y cuando sacó, Mica salió y, hey, ¿qué les pasa? ¿Por qué llevan a mi estatua y a mi sacerdote? Y dijo, cállate, o si sigues hablando te vamos a matar a ti. Y aquel hombre dijo, me robaron todo. Y se fue. ¿Usted cree que ese hombre no se iba a enojar con el levita? Esa historia está escrita, el Señor la puso allí, el Dios, nuestro Señor Dios, el Señor Jesucristo, nuestro Dios, la puso allí, la puso la historia allí. ¿Sabe por qué? Para demostrarnos que los levitas habían agarrado mala fama. ¿Y sabe cuál mala fama es? Traicioneros. Dice, un hombre le ofreció casa, todo, le ofreció esto, lo otro, y luego lo traicionó, lo dejó, lo abandonó, lo robaron todo, y esa tata valía mucho dinero. Y le robaron todo, y hasta el levita. Y luego todavía le estaba dando de comer, le estaba pagando el levita lo traicionó, lo dejó. Entonces agarraron mala fama en esas tierras levitas. Entonces cuando llega ese levita, otro levita, no es el mismo, llega otro levita con su concubina, que no es su esposa, y con su criado, su esclavo. Y cuando llega allí, nadie los quiere recibir. ¿Por qué creen? ¿Verdad? ¿Por qué creen que nadie los quiere recibir? Porque ya tenían mala fama. Por eso esta historia es antes. No justifica, pero nos abre la mente a lo que estaba pasando en esos tiempos. Entonces llega un viejito que él no toma a todos por igual, porque no es bueno juzgar a todos por igual, ¿verdad que no?
Entonces él llega y todo dice, nadie lo quiere atender, yo sí lo voy a atender. Y se lo lleva a su casa y comen, beben, y están contentos. Ahí hay una fiesta ahí, algo que casi no pasa, porque llegó un visitante y están comiendo. Y luego dice la palabra de Dios, que cuando llegaron, dice el versículo 22, Jueces 19, 22, dice, y cuando estaban gozosos, y he aquí que los hombres de aquella ciudad, los que no la quisieron recibir, hombres, hijos de Balial representa hijos perversos, hijos malos, gente mala. No eran todos los de la ciudad, eran los malos de esa ciudad. Dice, cerca la casa, rodearon la casa y batían las puertas, ábranos, diciendo al hombre viejo dueño de la casa, saca afuera el hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Ahora, unos pueden malinterpretar como lo que pasó con Lot cuando llegaron los ángeles, y aquellos hombres decían que querían conocer a los ángeles. No sabían que los ángeles eran como hombres y eran imagen de hombres y querían conocerlos, ¿se acuerdan? Sí. Ahora, no era conocer a este hombre así, no, querían ellos matarlo. Ellos querían entrar y tomar al levita y matarlo, como si este hombre no va a venir como traicionero, como espía, como sirvió el otro. Y van a venir otros a querer dominar nuestras tierras. Entonces, no justifica, porque eran hombres perversos. El Señor lo detalla, Dios lo detalla, que no hay justificación, porque eran hijos de Balial. ¿Se acuerdan cuando el rey David se fue según a pelear con los filisteos contra Israel? Y le dijeron, no, vete, tú los vas a traicionar. Y se fue y habían dejado sus mujeres y sus niños. Y cuando el rey David regresó con sus hombres, ya otros hombres se los habían robado sus mujeres y a sus niños. Y estaban todos desesperados y querían matar al rey David. Por tu culpa, David. Y dijo, Señor, ¿qué hago? Dijo, ve tras ella. Y yo te daré la victoria y tomarás una vez tu posesión de tus mujeres y tus hijos y tus criados todos. Y fueron. Y cuando fueron a mitad del camino, los más viejos se cansaron, que andaban con David, y ya no pudieron. Y siguieron los más robustos, los más fuertes. Y llegaron y tomaron posesión y agarraron y mataron a aquellos hombres y tomaron a sus mujeres y sus niños. Y entonces cuando venían para atrás, a mitad del camino, ya venían contentos con las mujeres, con ellos. Y también venían con las mujeres con los que se habían quedado a mitad del camino y con sus hijos. Y cuando el rey David le dijo, aquí están sus hijos y sus hijas, hombres, te llama la palabra de Dios, hijos de Balial, que andaban con David, y la palabra les llama hijos de Balial. Andaban con David, pero eran malos. Y le dijo, no, David, no le vamos a dar a sus hijos y sus esposas, porque ellos no vinieron a pelear con nosotros. Dijo David, ¿qué les pasa? Tranquilos, no van a hacer eso. Y David no los dejó que hicieran eso. David no los dejó. Siempre ha habido hombres de Dios que han sabido guardar, que entre ellos malos, que han querido hacer cosas maldades. Aún nuestro Señor Jesucristo con Judas, Señor, todo ese perfume le hubieras vendido y dárselo a los pobres. Tranquilo, le dijo, a los pobres siempre los vamos a tener. Pero lo que ha hecho esta mujer va a correr la historia. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender que aunque estaban molestos por los levitas, la fama que habían agarrado los levitas de ser traicioneros, muchos habían pensado sí, pero muchos no eran malos como para ir a la casa y matarlo. Pero estos sí eran hijos de Balial, que querían ir a matar a estos. Si no eran cualquiera, eran hijos, dice la palabra de Dios, que eran hijos de Benjamín, que eran la high class, eran la alta clase. No eran cualquier loquillos que andan en la calle, no, eran de los jefes, eran de tribus, de padres de dinero, de los meros tribus de Benjamín, eran hijos de ellos. Y dice, y saliendo a ellos aquel, versículo 23, saliendo a ellos aquel varón, amo de la casa, díjoles, no, hermanos míos, ruego que no cometáis este mal, pues que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis este mal, o sea, matarlo. Lo querían matar. Veamos lo que dice el versículo 4, el capítulo 20, versículo 4. De ahí mismo, hacia el capítulo 20, versículo 4, dice, entonces el varón levita, marido de la mujer muerta. Bueno, vamos a regresarnos, hermanos, porque si no nos va a confundir. Versículo 24. Y he aquí, dice el viejito, le dijo, no hagan tal maldad. Le dice, he aquí, mi hija virgen y la concubina de él. Yo os sacaré ahora, humillarlas. ¿Saben qué significa eso? Violarlas, y hacer con ellas como os pareciere, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Y te con esa mensaje como ¿qué?
Si yo llego una persona que yo no sé ni quién la parió, yo no sé ni quién es, y entra a mi casa y yo le sirvo y la hospedo, y luego vienen hombres que lo andan buscando y lo quieren matar, y yo voy a sacar una de mis hijas porque la violen la maten. Por defender a un extraño. ¿Pero qué es? Es la costumbre. No porque esté allí que dice que está bien. ¿Se acuerdan quién lo hizo también? Lot. No, hijos, mis hijas no conocen hombre, nunca han estado casadas, son virgen, llévenselas, hagan con ellas lo que quieran. Está dispuesto a dar a sus hijas para que las violaran y las mataran, yo creo. Así este hombre estaba dispuesto a dar a su hija. Y luego, y no solo su hija, la concubina del otro hombre. No dijo esposa, ¿verdad que no? Dijo concubina. Fíjese qué raro está esto. A su concubina. Porque Dios muestra lo que hombre cuenta y lo que Dios ve. Y ahí vamos a entenderlo. Tomen mi hija y su concubina, no dijo su esposa, dijo su concubina, humíllenlas a ellas. Y dice lo que dice el versículo 25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre su concubina, no dice esposa, el levita, no queremos a ese hombre, lo querían matar. Y él tomó a su concubina, dice, y sacósela afuera, y ellos la conocieron, que dice que la violaron, y abusaron de ella toda la noche, hasta la mañana, y dejaronla cuanto apuntaba el alba. Todos los hombres que rodearon la casa, unos 20, 30 hombres, o más, todos la violaron. Todos. Dice el versículo 26, y ya que amanecía, la mujer vino y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Ellos bien dormidos, bien a gusto. Y levantándose de mañana, muy a gusto el señor, su señor, abrió las puertas de la casa y salió para ir su camino, el levita. Y aquí la mujer, su concubina, no dice su esposa, estaba extendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Ahí estaba. Y él le dijo, fíjate, ¿qué le dijo? Le dijo, amor de mi vida. ¿Me acuerdas que dice que le habló amorosamente y volvió? Le habló amorosamente cuando volvió. Después de que lo había engañado y se había ido con su papá, y él fue a la casa de su padre amorosamente a hablarla para regresarla. Y aquí la vio tirada, sangreando por su cara, por su cuerpo, muriéndose. ¿Y qué le dice? Levántate y vámonos. ¿Qué le dijo? Levántate y vámonos. Mas ella le respondió, ahí voy. Dice la palabra de Dios, mas ella no respondió, se estaba muriendo. Entonces él la levantó. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, levantóse y fue a su lugar. Ahí la llevaba, desangrándose todo el camino. Y él le dijo, y luego dice el versículo 29, y en llegando a su casa, tomando un cuchillo, y echó mano de su concubina y despedazala con sus huesos en 12 partes, y enviólas por todos los términos de Israel. Y todo el que lo veía decía, jamás se ha hecho ni ha visto tal cosa desde el tiempo de los hijos de Israel subieron a la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, da consejo y hablar. Ya leen hasta ahí. Y ahí va la historia. Se la llevó muerta hasta allá. Y él, en coraje por el odio que le traían los hijos de Benjamín a los levitas, la cortó en 12 partes y mandó sus 12 partes de su cuerpo por todas las tribus de Israel para mostrarles, mira lo que han hecho estos. Entonces Israel accionó como que agarren a ese levita, agárrenlo, porque hay como que le hizo eso a esa mujer. Entonces la palabra de Dios dice que cuando lo llevaron a consejo, versículo 4, 20, versículo 4 dice, después de que, para no leer todo, después que lo tomaron y lo llevaron a juicio, entonces el varón levita, aquí dice así, ahora dice, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para tener ahí la noche. Levantándose contra mí los de Gabá, cercaron sobre mí la casa de noche, con idea de ¿qué? De matarme, y oprimieron mi concubina de tal manera que ella fue muerta. La violaron hasta que ella se desangró, murió desangrada. Entonces cuando los israelitas, ya no lean más, entonces cuando los israelitas
Cuando los israelitas se dieron cuenta que los hijos de Benjamín habían hecho, ellos fueron diciendo, para no leer todas las escrituras, usted si lo quiere lo puede después, le dijeron, ¿saben qué? Vamos a agarrar a esos hijos de Balial y vamos a matarlos por lo que hicieron a esa muchacha y por el intento de asesinato de este levita. Entonces cuando fueron y les dijeron, dijo, entréguenos a esos hombres para matarlos, los hijos de Benjamín no quisieron. Y usted se va a cuestionar, ¿por qué no han de haber querido? Porque eran sus hijos, eran su sangre. Los hijos malos eran su propia gente, eran sus propios hijos, eran sus propios sobrinos, sus propios hermanos, sus propios familiares. ¿Los iban a entregar para que los mataran? No. Y se armó una guerra bien fea allí, que mataron a casi toda la tribu de Benjamín. Hasta los de Israel casi lloraban al Señor, porque habían destruido casi todos los hombres de Benjamín. Nomás las mujeres habían dejado. Se puso feo la situación, pero la situación no se trata de eso hoy en esta noche. Porque ahorita no nos vamos a enfocar en el levita, ni nos vamos a enfocar en los de Benjamín. Nos vamos a enfocar en algo muy en particular, hermanos. Es en algo que aquí se ve en esta historia, en el menosprecio de la mujer. ¿Usted cree que Dios menosprecia hacia la mujer? Cualquiera lo puede retar. ¿Usted piensa que Dios así piensa de las mujeres? Toma a mi hija virgen, viólala y mátala, mas no toques a este hombre levita. Allá ahorita en la India y en países árabes también, ¿sabes cuáles? Están bien llenos los orfanatos, pero de niñas. Pongan atención, de niñas, no de niños. Porque allá tener un hijo es la gloria para ellos, la gloria de Dios. Y tener un hijo y tener una hija es una maldición. I'm not making this up, no lo estoy inventando. Especialmente con leyes como la Sharia law, donde tienen oprimida a la mujer, oprimiendo y oprimiendo a la mujer. ¿Usted cree que Dios quiere oprimir a la mujer? ¿Usted cree que Dios estaba de acuerdo con Lot de entregar a sus hijas para que las violaran y las mataran? ¿Usted cree que Dios iba a estar de acuerdo con este hombre viejo de entregar a su hija virgen y luego el hombre para que la violara y la mataran? Y luego el levita muy cobardemente, vea que no, que la amaba, no, que amaba a la concubina, no se las aventó como si fuera un perro para que la violaran y la mataran. Y luego después cuando él sale muy a gusto, muy amanecidito, él durmió muy a gusto, él muy quitado de la pena, y mientras él dormía, a la otra muchacha, a su concubina la violaban. ¿Usted cree que Dios va a estar de acuerdo con eso? Y luego cuando sale él muy en la mañana, preparando sus cosas, muy peinadito, muy alistadito, y luego mira el cuerpo de su concubina ahí tirada, como un perro muriéndose. Y luego ¿qué le dice? Le habló amorosamente, como lo hizo acá. No, dijo, levántate, vámonos. Así le dijo, dice la palabra de Dios que le dijo, levántate, vámonos. ¿Cómo se va a levantar? ¿Cómo espera este hombre que se levante? No supo lo que hizo, que la aventó así delante de ellos para que la violaran y la mataran. Él ni se imaginaba que iba a estar allí. Él pensaba que la iban a violar, le iban a matar, le iban a tirar su cuerpo allá por el monte. ¿Y luego qué pasó? Ahí estaba. Aquí estás. No la curó, no la sanó, no le hizo nada. Se la llevó como si fuera un animal en el asno. Muchas veces no se fija uno en estos detalles porque no quiere. Pero la realidad es que el Señor sí se fija. El Señor sí se fija en estos detalles. El Señor lo explica como es. No porque lo explique quiere decir que el Señor está de acuerdo con ello. No porque el Señor cuente una historia de la Biblia quiere decir que está de acuerdo con lo que pasó. No. El Señor cuenta la historia porque no hay tapujos en la Biblia. El Señor cuenta la historia como es. Así pasó. Que esté de acuerdo es otra cosa. Que yo diga que hay tantas matanzas en esta ciudad no es porque yo esté de acuerdo con ella, sino estoy explicando lo que realmente está pasando. Y igual el Señor, así está escrita la palabra. La palabra está escrita en esas dos caras. Lo que pasó y lo que Dios ve en lo que pasó. Tenemos que aprender a ver como Dios ve lo que se escribió. Como Dios lo ve, no como los hombres lo ven. Si no, no va a ser revelación. Y aquí, mis hermanos, vemos qué triste historia. Dice, vamos
En Génesis, no vamos a ir ahí, pero en Génesis 19, 5, 8 es donde habla de Lot queriendo entregar a sus hijas. Viólenlas, mátenlas, pero a mis visitantes no. Eran unas costumbres muy horribles, muy horribles. Esas no son costumbres de Dios. ¿Serán costumbres de Dios esas? Ten a mi hija, viólenla, mátenla, pero a mi visitante que no sé ni quién es, acá lo conocer, a él no le haga nada. ¿Qué le pasó a Lot con sus hijas? Algo horrible. Vinieron las descendencias de hijos malvados. Todas las tradiciones traen consecuencias. Ahora veamos lo que habla la palabra de Dios. También, hermanos, ¿se acuerdan la historia de la hija del rey David, Tamar? Cuando aquel malvado hijo de David, Amón, la amaba, según él, la amaba, y cuando un hombre de astuto dijo, ve, llévale de comer su comida favorita, y el rey David dijo, está bien, y cuando fue a llevar comida, la tomó por fuerza y dijo, no lo hagas, y la violó a su hermanastra, y luego después de que la violó, la aventó, la odió, porque no le respondió como ella quiso, como él quiso. Yo creo que él quería que lo acariciara, también no lo acarició. ¿Quién va a querer acariciar a su violador? ¿Qué mujer va a querer acariciar a su violador? El muchacho tonto en ese aspecto, llevado por el diablo, pensando que le iba a responder con gusto. Y luego, como no respondió por gusto, torneó ese amor en odio, dice la escritura, y la odió y la pataleó. Le dijo, vete de aquí. Dijo, no hagas eso, ahora tienes que casar conmigo, mejor ella. ¿Sabe por qué ella dijo que te tenía que casar con él? Vamos a leer lo que dice, hermanos. Vamos a leer por qué. Génesis 21:11. Deuteronomio 21:11. Deuteronomio, atrás de Josué, 21:11. No, disculpe. Sí, vamos a leer dos partes de la Biblia para entender lo que Dios quiere. Dice, y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa. ¿Qué son los cautivos? Esclavos. Si vieres entre los esclavos alguna mujer hermosa y la codiciares y te gusta, está hablando de un hombre, y la tomares para ti por mujer, y la tomas para que sea tu mujer, la meterás en tu casa, dice, y ella rellenará su cabeza y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, ya no será más esclava, y quedarás en tu casa, la tomarás como mujer, y llorará a su padre y a su madre el tiempo de un mes, y después entrarás a ella y tú serás su marido y ella tu mujer. Algo legítimo, ¿verdad? Y será si no te agradare, ¿verdad? Fíjate. Y será si no te, igual que a Amós no le agradó. ¿Por qué? Si no te agradare. ¿Sabe por qué dice si no te agradare? Porque ahí está escrito como que el hombre siempre está en la posición de decidir. No me agradó esta mujer. Y nunca, ¿verdad? No habla aquí la escritura de lo que la mujer siente. ¿Verdad que no? No, a ti. Si te agrada, bueno, y si no te agrada, pues aviéntala. ¿Verdad que así está la escritura? Y podemos decir que la Biblia fácilmente puede usar una persona ignorante, decir que la Biblia habla de una manera muy horrible contra la mujer. ¿Ese es Dios? ¿Acaso es Dios que se expresa así a la mujer como si fuera un objeto sexual? Pongan atención en esto porque es importante. No es así Dios, pero está escrito como el hombre. Mira, ahí no habla de la importancia de la mujer, de que ella qué siente, que si ella quiere estar con este hombre, pues cautiva, es esclava, ella se tiene que callar la boca y aguantar todo lo que aquel hombre le hace. Pero ¿sabe por qué dice, hablando del hombre, no habla de la mujer? Pero aquí detrás de esto habla Dios de la mujer. Atrás de estas palabras, si nos vamos de la flama blanca, si nos vamos detrás de las letras, Dios está hablando por la mujer aquí. Cuando dice, y será, si no te agradare. Y yo pienso en mí, ¿a qué hombre no le va a agradar? Dice la palabra que si es una mujer hermosa y la codiciares. Paint this picture in your mind. Póngase esa foto en su mente, que yo soy un dueño de esclavos.
un viejo feo. Y de repente miro una mujer bien bonita, muchacha, jovencita bien bonita, y es su esclava, está así. Digo, ay, está bien bonita. Vente, báñenmela, vístemela, la quiero para mí. Y va a llorar un mes por sus padres y luego va a ser mía. Y luego cuando la quiero tomar, ella no quiere. Y la tomo por fuerza. Entonces ella no me quiere. Entonces, ¿qué pasa? Va a estar como Amón con su hermana, Tamar. No me está respondiendo como yo quiero que me responda. No me agrada que me traten así. ¿Verdad que sí? Ningún hombre que tome a una mujer va a agradar estar con ella a la fuerza porque va a sentir que la está abusando. No le va a agradar. Por eso Amón quería amor, que era amor sincero, porque él quería que le respondiera con amor. Y él quería algo sincero, pero cuando no le respondió con amor en esa acción tan horrible, porque era su capricho, la agarró a patadas y la aventó. Por eso dice la escritura, Dios está hablando por la mujer aquí, porque para que el hombre no le agrade a esa mujer, es porque a la mujer primeramente no le agrada a él. ¿Estamos entendiendo? Dios está hablando aquí por la mujer. Y Dios está diciendo, ¿sabes por qué no te agrada la mujer? Porque ella tú no le agradas a ella. Y luego la respuesta aquí dice, y será si no te agradare, que la has de dejar en su libertad. Por eso Dios habla por la mujer. Si uno no ve, uno va a pensar que Dios desprecia a las mujeres. Y no lo digo porque tengo muchas hijas, lo digo porque el Señor me ha confirmado por qué me ha dado hijas. Y lo voy entendiendo. Porque hay muchos padres que las menosprecian. ¿Sabían eso? Ministros, hombres que son temerosos de Dios, pero las menosprecian por ser mujeres. Fíjense lo que dice, hermanos. Dios me mostró, me dijo, yo te hago hijas porque tú no menosprecias y yo no menosprecio a las mujeres. Lee mi palabra. Ahí está, hermanos, mostrándolos. Dice, y la dejarás en su libertad. Dejar a un esclavo en libertad no es fácil, ¿eh? Y luego todo él le dice el Señor, dice, y no la venderás por dinero, ni mercaderías con ella por cuanto la afligiste. ¿Sabes qué dice la afligiste? La violaste. Connect the dots, conecta los puntos. La afligiste, déjala libre y no te agrada. ¿Por qué? No te agrada porque la estás violando. Déjala, no te quiere. Let her go. Leave her alone. ¿Verdad que sí? ¿Tú crees que Dios va a decir a un padre, déjala para que la viole? No, Señor. Ahora miren lo que dice, hermanos. ¿En qué nos quedamos? ¿Cuál versículo? No, hasta el 14 leímos nomás. Ahora miren Deuteronomio capítulo 22. Ahí mismo unas páginas. El versículo 25. You are special to the Lord. I want you to know that. Women, mujeres de Dios son especiales para Dios. Dios no las menosprecia. Como muchos hombres han usado la Biblia y las tradiciones de hombres para menospreciarlas. Dios no las menosprecia. La palabra de Dios dice que Dios no hace excepción de personas cuando juzga. El Padre que sin excepción de personas juzga, no importa si es judío, griego, hombre o mujer, joven o viejo, principiante o pastor. Dice la palabra de Dios en el capítulo 22, versículo 25, dice, mas si el hombre hay una moza desposada en el campo, desposada, ¿qué dice? Que no tiene esposo. Desposada es que la dejó el esposo o se murió el esposo. No, desposada quiere decir que el esposo la dejó. Dice, si haya una moza desposada en el campo y la agarrare, que quiere decir forzare, violare, y se echare con ella, morirá solo el hombre que con ella se habrá echado. ¿Qué dice? Morirá. Aquí en el gobierno, if you kill someone, si tú matas, si un hombre mata a una muchacha, le van a dar vida en prisión o la pena de muerte, depende del estado. Pero si viola a la muchacha, 10, 15 años. Not much. Why? Because if you consider, para el hombre, pues no lo mató. How do you think God sees it? Fíjese lo que dice. Dice, el hombre morirá. Aquí dice, solo el hombre. Y la moza no harás nada.
Dice el versículo 26. No tiene la moza culpa de muerte. Porque como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es esto. Dice, ¿cómo Dios lo ve? Versículo 27 dice, porque él la halló en el campo. Dio voces la moza, help, ayúdenme, desposada. Y no hubo quien la valiese. He deserves death. ¿Se dijo qué tan contrario es esto? El hombre merece la muerte por violar a una muchacha desposada. Y luego acá vemos un hombre aventando su propia hija por salvar a un hombre. Why? Because their tradition was, es más valioso un hombre que 10 mujeres. Es más valioso un hombre que mis hijas. Es más valioso un hermano en Cristo que mis hijas. ¿Así es? ¿Así mira Dios? Y luego, hermanos, pay attention here. Aquí, hermanos, dice la palabra de Dios, el versículo 28. Cuando alguno, vamos a ver por qué actuó Esther así. Ahí está Tamar con su hermano. Espérense, ¿cómo actuó Tamar con su hermano? Que ella, después de que la violó, ¿qué quería ella? Casarse con él. Fíjense lo que dice. Versículo 28. Cuando alguno hallare moza virgen que no fuere desposada y la tomare y se echare con ella y fueren hallados, entonces el hombre que se echó con ella dará al padre de la moza 50 piezas de plata y ella será su mujer por cuanto la humilló. Pay attention, la violó. No la podrá despedir en todos sus días. Con otras palabras, la va a mantener. No tomará alguno de la mujer de su padre. Bueno, eso es otro. Por eso ella accionaba así. Porque los mandamientos era, pues, ya violó, tiene que estar conmigo. ¿Sí ves? And she was willingly, for the commandments to sacrifice her own love life, her own decisions, her own, podemos decir, su futuro. ¿Qué mujer va a querer estar con su violador? ¿Qué mujer? You gotta be really, tener una autoestima muy en el suelo para querer estar sufriendo así. ¿Quién va a querer estar con su violador? Al rato se enamora de él como las novelas. Está con el hombre que no quiere y al rato te vas a enamorar de mí, dicen. La misma historia siempre, todo el tiempo. Y no digo porque las vea, porque no las veo, Dios sabe. Pero lo digo la realidad porque así son. Que la muchacha bonita está con el hombre malo y el hombre malo está buscando a ver cuándo se enamora de ella. ¿Quién mujer quiere vivir así? Pero las tradiciones de hombre así enseñan, que tiene que aguantar y al rato me vas a amar. No, ¿qué mujer? Dios quiere que sí viva la mujer. No. Y Tamar estaba dispuesta, fíjese, estaba dispuesta a humillarse a pesar de que su hermano Amón lo había violado y le había abusado de ella de una manera muy fea, y ella aguantarse, tragarse eso. El padre dará la moza 50 piezas de plata. ¿Tú crees que si a mi hija la violan y yo voy a darle, dame dinero por lo que hiciste a mi hija? Hay casos donde dan el dinero, pero demandas, son demandas. You pay for what you did. No, mándemelo a ese a la cárcel por muchos años para que no le vuelva a hacer lo mismo a otra muchacha y pague los daños que su hijo causó a mi hija. Pague los daños. Eso es, pague los daños. Pero usted cree que pague los daños y que mi hija se vaya a vivir con él. Son leyes. Son leyes en el Antiguo Testamento. Son leyes. Ahora, es importante nosotros entender, hermanos, que tenga uno cuidado con sus hijas. Tengan cuidado ustedes, ¿dónde anden? ¿Con quién anden?
El Señor los cuida, pero también si ustedes se exponen. El malo es el violador, pero usted también puede prevenir que eso pase. Porque qué sufrimiento va a ser para el hombre. Fíjense, veámoslo así. En este caso, un hombre se mete con una mujer, la viola, y luego la muchacha le dan dinero al Señor por los gastos, y luego la manda que viva con él. Y ellos viven con usted. ¿Cree que va a ser vida eso? ¿Usted cree que va a ser un hermoso matrimonio? ¿Qué bendición de matrimonio? No, no va a ser. Va a ser un sufrimiento horrible para la mujer y para él también. Veamos lo que dice, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 4 de los Evangelios. Juan capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra de Dios: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: dame de beber. Dame de beber. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se trataban con los samaritanos. Respondió Jesús, le dijo: si conoces el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual él bebió, y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y díjole: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere de agua con que yo le daré para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. ¿Estaba hablando con quién? Con una mujer. Mas el que bebiere del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga acá a sacarla. No entendía aún. Jesús le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, dijo: no tengo marido. Dícele Jesús: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Cualquiera puede pensar fácilmente, hasta yo llegué a pensar que el Señor le sacó su pecado así en su cara. Pero he entendido que el Señor no hizo eso. Y eso me lo confirmó el Señor en los versículos más adelante que vamos a leer. El Señor no hizo eso. Esa no fue tu intención, avergonzarla, sacarle sus pecados para avergonzarla. El Señor le mostró de dónde estaba su sequedad, porque había estado buscando agua. La agua representa esa felicidad, y ella había estado buscando esa felicidad. Y en aquel tiempo, ¿tú crees que iba a dar una mujer que ella era una Jenny Rivera, ella? Una Kardashian, una mujer como las de hoy era una mujer que podía caminar las calles vestida así, muy sensual y enamorando a los hombres. No podía hacer eso ella. Si no lo pueden hacer ahorita en países árabes, ¿tú crees que lo iba a hacer en aquel tiempo? Pero ¿saben lo que podían hacer los hombres en aquel tiempo? Tomar concubinas y dejarlas. Tomar concubina, dejarla, aventarla, agarrar otra, y el otro agarrarla a ella. Realmente solamente Dios y ella saben la vida con la que nació esa muchacha samaritana. Era hermosa, sí, era hermosa. Pero esa hermosura en aquellos países es vituperado. Allá, la belleza de una mujer es la bendición de un hombre. Pero muchas veces la bendición de una mujer en esos países es la maldición de ellas. Las mujeres que cruzan por las fronteras y que son bonitas, su belleza es una maldición, porque muchas de ellas son violadas. El 40% de las mujeres que cruzan la frontera son violadas, y su belleza es su maldición. Y en esos países árabes su belleza es su maldición. Igual esta mujer, su belleza es su maldición. La tomaban hombres, la tomaban los hombres y la dejaban, y no hay amor en ese.
Y luego, ¿qué resulta? Que ahora le mostró amor uno peor que aquellos. Un hombre que estaba casado. Porque si usted ve muchos casos de mujeres que viven una vida muy triste, no se justifica, pero sí, en muchos casos, ellas han sido víctimas. Está hablando de una víctima de maltrato. Y luego ellas creen que son objetos sexuales. Ellas creen que para eso sirven, para ser objetos sexuales. Por esos 5 maridos en ese tiempo, ¿sabe qué representa? Que los hombres, esos maridos que habían tenido, que ellos no se miraban como maridos. Ellos la miraban como, no la miraban como esposa, la miraban concubina, pero el Señor sí los miraba como esposa. El Señor sí la miraba como maridos. Ellos no se miraban como maridos, se miraban como si fueran concubinas nomás, y las alejaban, y Dios no lo miraba así. Pero ¿qué pasó? El primero la aventó, segundo la maltrató, el tercero la maltrató, el cuarto la maltrató, el quinto, 5 hombres haciendo la vida miserable, y al último, ¿sabe qué pasa con las mujeres? Se dan por vencido. Ya no hay para ellas esperanzas de llegar a encontrar la felicidad. Ya se dieron por vencido que la felicidad no existe para ellas. ¿Sabe lo único que existe para ellas? La felicidad humana, que es el comer y beber. Esa es la felicidad para ellos. Pues ella decía, yo tengo sed de agua material, natural, del agua física, el agua que toma uno. Ese es el agua que ella quería beber. No podía ver más allá porque había sido vituperada por los hombres, por las costumbres de aquel tiempo. ¿Qué pasó? Por eso el Señor le dijo, tráeme a tu marido. Otras palabras, tráeme tu felicidad. Y ella, creyendo que el Señor le hablaba como los demás hombres le hablaban, como objeto sexual, ella se expuso al Señor también, diciendo, no tengo marido, como exponiendo su cara, su cuerpo al Señor, para que tú seas mi marido. Tú tómame, úsame, como todos me han usado. Y el Señor Jesucristo le dijo, de verdad has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Y yo le aseguro que sea que eso quebrantó su corazón. Cuando digo 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes, al que ahora supuestamente está mostrando una felicidad, es un impostor y un mentiroso. Porque ¿qué pasa con esas mujeres que han sido maltratadas por hombres? Les llega, como dice uno, de Guatemala a Guatepeor. ¿Por qué? Porque viene un hombre, les cuenta cosas bonitas y se conforman con las migajas. Y después se enteran, pues es casado, pero me muestra amor. Y el Señor le dijo, tú estás en esa condición, tú quieres amor de gente mala, tú quieres felicidad y amor. De los 5 maridos que ha tenido, el sexo es el peor de todos. ¿Por qué? Porque tiene su propia esposa y te está usando peor que aquellos. Y el que ahora tienes no es tu marido. No lo digo para juzgarla, lo digo para que mirara su condición, que el amor es lo que estaba buscando en todas las partes erróneas. Que la vida, los hombres y la vida la habían menospreciado. Y aquí estaba el que no te menosprecia. Aquí está el que no menosprecia a la mujer. Y el Señor le dijo, dícele la mujer, Señor, paréceme que tú eres profeta. Y después de que habla con ella, para no leerlo todo, ya leemos bastante, es cuando el Señor dice la famosa palabra, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoraban al Padre en el Espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, así como le adoramos ahorita. Si no le importa si es hombre o mujer, Dios es Espíritu, los que le adoran en el Espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dice la mujer, sé que el Mesías que ha de venir, el cual se dice el Cristo, cuando Él viniere ha de declarar todas las cosas. Dícele Jesús, yo soy que habla contigo. Entonces, fíjese la mentalidad de aquellos hombres. En esto vinieron los discípulos del Señor Jesucristo, y maravilláronse de que hablaba con mujer. Ay, el Señor Jesucristo está hablando con esa mujer. ¿Por qué? Porque ya habían sido creados así desde niños a pensar, a menospreciar a la mujer. ¿Qué? Más ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Nadie decía, Señor, ¿qué hablabas con ella? ¿Qué preguntabas? ¿Qué platicabas? Nadie le decía nada al Señor. Entonces la mujer dice que dejó su cántaro, dejó el agua, dejó el cántaro, dejó la falsa felicidad temporal, la dejó allí. Y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres, venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho.
si quizás este es el Cristo, todo lo que he hecho en mi vida. Y muchos le creyeron al Señor. Y muchos conocieron al Señor Jesucristo. Pay attention, no read. Y le creyeron al Señor Jesucristo por esa mujer. Por esa mujer. She was an instrument of God for the rest of the men. She witnessed the mighty power and the love of God. Transformó su vida. Veamos lo que dice Juan capítulo 8. Ya vamos terminando. Juan capítulo 8 del 1. Dice, y Jesús fue al monte de las olivas, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentando él los enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer tomada en adulterio, y poniéndola en medio. They found her doing things with another man. Dice el maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho, adulterando. Y en la ley Moisés nos mandó apedrear a los tales. ¿Tú pues qué dices? Who gave them the law? The Lord. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Empero Jesús, inclinándose hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. They wanted some seed, he don't care. Y como perseveraban preguntándole, enderezóse y díjoles, el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo pues ellos, redargüidos de la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde el más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie más que a la mujer, díjole, fíjese el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y está mostrando un amor hacia la mujer. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete. ¿Y qué dice? Y no peques más. Vete y no peques más. The mercy of our Lord Jesus Christ. La misericordia de Dios mostrándose hacia las mujeres. Ellos se portan así, pero ese no soy yo. Ellos te quieren menospreciar lo más que se puede. Te quieren hacer lo más horrible que puede a la mujer, o hacer horrible a la mujer lo más que se puede. Los hombres muy galanes y la mujer lo más horrible que se pueda. Quieren oprimir a la mujer para sentirse bien ellos. Dios no es así. Y es lo que dice Lucas capítulo 7, 36. Lucas 7, 36. Lucas capítulo 7, versículo 36 dice, y le rogó uno de los fariseos que comiese con él, y entrando en casa del fariseo sentóse a la mesa, y he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba en la mesa en la casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento, y estando detrás a sus pies, detrás del Señor Jesucristo, no enfrente, detrás de los pies del Señor Jesucristo, comenzando llorando a regar con lágrimas sus pies, y los limpiaba con sus cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí y dijo, mira, pobrecita mujer lo que está haciendo. Dijo eso. You reading what I'm reading? Digo esto, si fuera profeta conociera quién y cuál es esa la mujer con la que le toca, que es pecadora. They had a understanding of woman. Y no me estoy entrando en ideas feministas y féminas, no. Pero entendiendo el menosprecio que muchas veces existe en contra de la mujer en las mismas iglesias. Tampoco estoy hablando para un libertinaje, un liberalismo para la mujer que haga como quiere, no. Pero tampoco un menosprecio, porque eso ha causado la ruina de las hijas, de las esposas de las hijas de hermanos cristianos. Dijo, entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Uno teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di pues cuál de esos le amará más.
Y él respondió, Simón dijo, pienso que aquel el cual perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo, y volteó a la mujer, el Señor Jesucristo, y dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entró no ha cesado de besar mis pies. No ungiste en mi cabeza con óleo, mas esta ha ungido con ungüento mis pies, por el cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, mas a aquel que se perdonó poco, poco ama. Y ella dijo, los pecados te son perdonados. Hasta allí. ¿Sabe qué nos muestra ahí el Señor? Que cuando un hombre menosprecia a su esposa, menosprecia a sus hijas como mujeres de Dios, sus oraciones no son contestadas. Así, no son contestadas sus oraciones. Cuando empieza, y eso me lo mostró el Señor ayer, cuando uno menosprecia a la mujer, sus respuestas no son contestadas. Veamos lo que dice ya para terminar. Primera de Pedro 3. ¿Estamos ahí? Primera de Pedro. Ahorita vamos a entrar a ese versículo. No lo apunté. Donde dice la palabra de Dios que cuando el hombre no está bien con su esposa, sus peticiones no son contestadas, dice la Escritura. Así dice la palabra. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 1. Si no me cree, búsquelo. Se lo voy a dejar de tarea para no buscarlo. Dice la palabra de Dios que cuando el hombre y la mujer, el hombre está maltratando a su esposa, dice que sus peticiones no son contestadas, dice la Escritura. Si no me cree, búsquelo. Sé lo que estoy diciendo es verdad. Por eso aquí muestra con Simón que dirá, ¿tú qué me has dado? Tú no me has dado ni el beso ni el agua, porque en aquel costumbre se acostumbraba a darle un beso a un rabiño. Tú ni me has dado beso ni me has dado agua. Y esta mujer no cesa de besar mis pies con sus lágrimas. ¿Por qué? Porque demostró que, mira, ella sus pecados son perdonados y los tuyos no están siendo perdonados. ¿Por qué? Porque por cuanto toda esta acción que pasó es por cuanto menosprecias a la mujer. Por eso me estás así, porque tú menosprecias. Hay que tener cuidado con menospreciarnos unos a otros. Amén. Con eso terminamos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 dice: asimismo vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos. Ser sujetas, que no ser rebeldes, contestonas. Dice, para que también los que creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de mujeres, porque hay mujeres que, hombre, son feas. Y se conocen las calles que son contestonas y feas y maltratadoras. Considerando vuestra casta conversación, que es en temor. Que cuando uno hable, no hay muchas mujeres vulgares, muchas mujeres cochinas, perversas. Dice el versículo 3, el adorno de los cuales no sea exterior. Fíjense lo que dice, el adorno que pide el Señor, está hablando de cosas de adentro, porque puede estar vestida muy santa y le sale la boca puras cochinadas. Y hay mujeres que están vestidas no como santas de los últimos tiempos y tienen mejor conversación, son más respetuosas. A lo que se refiere dice que el adorno del cual está hablando la palabra de Dios no está hablando del exterior, sino está hablando del interior. Pero también dice los cuales no sea exterior, con excremento del cabello y atavio de oro, ni de compostura de ropas. Ahora que está hablando, hermanos, de que van a andar las mujeres todas tiradas, todas vestidas como se viste la abuelita.
No, no. Pero está refiriendo que se vestía con modestia, con una conciencia, sabiendo que lo que te pones es por la ocasión, por la necesidad, porque el vestimento es necesidad, ¿no es cierto? Sí. ¿Verdad que la vestimenta es necesidad? Entonces casi usted tiene que vestir la necesidad para el tiempo adecuado. Dice para todo hay tiempo, dice la palabra de Dios que hay tiempo para todo, y la necesidad marca el tiempo para qué es. Sino el hombre, y luego dice no ni en compostura de ropas, porque no va a andar el hombre elegante como estrella de telenovela y la mujer como la abuelita. No es así. Eso habla de la opresión hacia la mujer. Cuando el hombre se posiciona en lugares donde sabemos que el hombre es cabeza de lugar, pero no al grado de él sí puede doblar 2, 3 reglas ahí y la mujer no. Y no se trata de doblar reglas, no se trata de doblar ninguna regla, se trata de hacer lo que es justo, lo que es correcto, no lo que los hombres piensan, sino lo que es justo. Y lo que es justo es que el hombre se ponga lo que para cada momento es. Yo no me voy a poner mis zapatos de vestir para ir a trabajar, ni tampoco me voy a poner mis zapatos de vestir para ir a jugar fútbol o básquetbol. Y se enseña que la mujer tiene que, con esos vestidos, tiene que andar en todos lados. ¿Por qué? Porque es opresión. Es opresión. Cuando la palabra de Dios dice que las mujeres se vistan con adorno, escremiento del cabello, ay, ya no me puedo peinar, ya no me puedo hacer nada en el pelo. No, se quiere ir al extremo para oprimir. Es con exageraciones. Grave es esa palabra, exageraciones. Tanto el hombre puede exagerar, tanto la mujer. Tanto el hombre puede ser adecuado como la mujer también. Dice, sino el hombre del corazón que está encubierto. Y fíjese, dice hombre, ya no dice mujer. ¿Por qué? Porque dentro de cada uno, hombre y mujer, hay un hijo de Dios, sea hombre, porque no se diferencia por sexo. El hombre interior no se diferencia por hombre y mujer. Es hijo de Dios. El incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaron en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres. Dice, así también se ataviaron. Y uno piensa que está hablando de la vestidura. No, cuando dice que así también se ataviaron, está hablando de ¿qué? Del hombre del corazón. Así también se ataviaron en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, del cual vosotras sois hechas hijas, haciendo bien, y no sois espantadas de ningún pavor. Y no vamos a entrar los maridos, porque los maridos también tienen lo suyo, pero estamos entrando al detalle del menosprecio. No se deje menospreciar por nadie. El amor de Dios se muestra en su palabra, y hay mucho de qué hablar en esto, pero el tiempo es corto. Pero con este principio, después entraremos a la segunda parte, pero este primer capítulo de esta historia de cómo los hombres en la antigüedad, el menosprecio que hasta esa fecha existe, no más. Podemos nosotros dejar usar la misma Biblia para menospreciar a las mujeres, oprimiéndolas hasta que explotan, y cuando explotan vemos sus acciones y decimos, ¿por qué actuaron así? ¿Por qué están actuando así? No, pues malas, porque son malas, y no vemos nosotros que estamos oprimiendo. Muchas veces el hombre está oprimiendo a las mujeres de una manera que las está haciendo explotar, como hacen explotar a los jóvenes. Hay extremos, vuelvo a decir, porque muchos de las iglesias liberales salieron de iglesias religiosas, pero ¿saben qué hicieron? Se fueron al extremo liberal. Vamos a ser sujetos a Dios, vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a ser sujetos a Dios. Amén. Sujetos a Dios, dije. Hombre no, a Dios. Y cuando uno se sujeta a Dios, pues se sujeta bien al hombre. Y muchas veces sujetarse a Dios es hablar en contra de las cosas malas que hacen los hombres o mujeres. Hay que ser sujetos a Dios. Cuando seamos sujetos a Dios, vamos a ir entendiendo su palabra. Porque Dios lo que juzga es la intención. La intención con la que hacemos las cosas, con lo que nos vestimos, con lo que vamos, con lo que corremos, con lo que caminamos, a dónde vamos. Todo el Señor juzga la intención. El hombre juzga lo que ve. Así como Simeón estaba juzgando a aquella mujer. Y digo, si fuera profeta, supiera juzgar que esa mujer es pecadora. Porque así juzga el hombre. Pero Dios juzga diferente. Él juzga lo que es lo dentro del corazón. Y luego nuestros hechos empiezan a mostrar la diferencia. Que no las mujeres no se visten como las mujeres mundanas, vulgares,
sensuales que quieren andar exponiendo sus cuerpos, no, que lo hacen con reverencia, con temor.